Sí. Buenas tardes. Bienvenidos a en nombre de la Asociación Redes, de la propuesta de asistencia a esta mesa redonda sobre proyectos y programas educativos de la ciencia en general. Y, por supuesto, a los miembros de la sede. Y, por supuesto, a los miembros de la mesa que desinteresadamente están aquí y a la Facultad de Ciencias de la Educación por prestarnos el sitio. Esta mesa redonda organiza Redes, es la segunda, hace 2 semanas organizamos nosotros el bilingüismo y está dentro de las actividades que nuestra asociación promociona. Si no lo conocéis, Redes es una asociación que tiene unos 20 años, más o menos, y que dentro de sus ideas surge o pretende ser un cauce donde se expresen las ideas, se debatan o se presenten las buenas prácticas educativas. Como dice su nombre, para reformar la educación y defender la enseñanza. Somos un colectivo variopinto, formado por profesores básicamente, de primaria, secundaria y universidad. También hay inspectores de educación. Está abierta a cualquier persona o colectivo que esté interesado en la enseñanza e intente mejorar precisamente esa educación y esa enseñanza, sobre todo en la provincia de Sevilla. Tenemos una página web, que es www.redeseducación.net, y editamos 2 boletines electrónicos que se envían gratuitamente a todos los centros educativos. Bien, la idea de esta mesa redonda surge precisamente a partir de la publicación en el boletín de Redes News, uno de los boletines electrónicos de la asociación, del 7 de julio, y una opinión crítica sobre las instrucciones del 30 de julio que publicó el Servicio de Programas Educativos. Dicho servicio nos responde el día 12 de agosto, juzgando no poco acertada nuestra opinión, y el 3 de septiembre Redes le vuelve a responder, como veo que tiene el boletín en la mano, lo estará leyendo rápidamente, es lo que se está haciendo, que se está poniendo de fondo de la pantalla. Le responde que desde nuestro punto de vista, si hay un cambio significativo en las instrucciones respecto a las instrucciones del 15 de julio de 2005 y se invita a un debate público con público asistente con centros educativos en el que se puedan clarificar dichas posturas. Y aquí estamos, en este debate, en esta mesa redonda, a ver si se clarifican esas posturas o por lo menos se despejan las dudas que se puedan tener. Y sin más, pues paso a presentar la mesa. A mi derecha está Manuel Marino, jefe del servicio de programas de la Consejería de Educación. A su derecha, Salud, directora del CEIP San Pablo de la Provincia de Sevilla. A mi izquierda, Rosa, vicedirectora de IES Anexar de Castilla de la Cuesta. Y a su izquierda, Javier Menchán, catedrático de Historia y profesor de esta facultad. Y sin más, don Manuel, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Yo tengo que empezar dando las gracias a Redes por invitarme a compartir este espacio con vosotros y al artículo por haberme dado la oportunidad de contactar y entrar en este debate que yo creo que es provechoso por parte de Redes. En esa respuesta que se daba, se hablaba de ejercicio democrático, de la posibilidad de que la administración dialogara directamente en este caso con todos los docentes, las personas que en lo bueno o lo malo tienen que padecer o en este caso, si resulta positivo todo lo contrario, aquellos que están generando. La actitud con la que vengo, lógicamente, es esa, ¿no? Y además, como se nos comentaba cuando hablamos previo a este debate, a nosotros además nos interesa mucho todo lo que hemos de escuchar aquí, no porque lo escuchemos aquí, sino porque estamos en un periodo efectivo en el que se está produciendo cambios, ahorita están las elecciones, y a mí además me parece que es una oportunidad importante de contar el proceso de alguna forma, ¿no? El por qué, ¿no? Las instituciones, qué se pretende con ello, y lógicamente con toda la humildad del mundo, y no pensar que hemos hecho la quinta maravilla del mundo, que todo el que llega a cualquier puesto administrativo piensa que su orden, que su ley, lógicamente detrás hay la mejor intención del mundo, hay un grupo de docentes que ha trabajado de forma importante para transformar en alguna medida el sistema educativo,
Entre otras cosas porque, y se lo comentaba también a Juan José en esa charla previa, nosotros también pasamos por una pregunta, no exactamente esa, la de sirve los programas educativos para la mejora de la educación, pero sí muy parecida, ¿no? La nuestra fue cómo podemos mejorar los programas educativos, ¿no? Para que realmente tenga una incidencia positiva en los centros educativos y ayude a mejorar la educación. Y hace 3 años, cuando en este caso en el tiempo que yo llevo en el servicio de plan de un programa educativo, pues lógicamente la reflexión que hicimos a nivel interno es que había muchas cosas en los programas educativos que no nos gustaban. Había otras que sí, lógicamente no. Y entonces partimos primero de una reflexión interna de valorar qué era de lo que estábamos realizando. Al hablar del programa educativo, viene uno de los que me aclaro aquí de entrada, porque es una de las cosas que al final acaba generando siempre, cuando menos ambigüedad o poca claridad desde la administración, ¿no? Planes, proyectos, programas, al final termina siendo un todo revolutum que es cada cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos llevó a hacer unas instrucciones independientes iba en ese camino, de marcar claramente qué era un programa educativo para la administración y cuál era el modelo y qué elementos tenía que tener. Y separarlo de lo que eran planes y otras estratégicas que aparecían, como digo, todo metido en el revolutum, y comentar que además se está en un proceso de cambio, es decir, todo de forma completa se está estructurando en estos momentos para que aparezcan también unas nuevas instrucciones que de campo absolutamente nuevo. En este caso concreto, en esa reflexión interna que nos hicimos, había una serie de programas que tenían una serie de elementos que a nosotros nos parecían que eran interesantes a tener en cuenta, ¿no? Y había otros pues, que lógicamente nos parecía que había. A mí, por ejemplo, una de las dinámicas que no me gustaba absolutamente nada del programa educativo era la dinámica de inscríbete y al final te doy un titulito, sin que en el camino haya ningún tipo de seguimiento, absolutamente para nada, ¿no? Ni absolutamente te doy nada más. A lo mejor en todo caso, cada programa, sabéis que muchos de los programas nacieron arrastrados por un movimiento importante que se produjo, sobre todo a raíz de la LOCSE, con el tema de introducir las transversales en el terreno educativo, pensando que desde lo curricular estaba bien anclado, y era una forma de determinadas entidades y organismos, consejerías, abordar determinadas educaciones valores a través de programas con los que se justificaba de alguna manera la actuación educativa, y ahí lógicamente había programas que habían calado de forma profunda, como el caso de Coscuela, por ejemplo, y sin embargo otros que no pasaban de ser pues, algo que servía para repartir inventarios o servía para llevar a los jardines botánicos, ¿no? Que era la anterioridad. Entonces, lógicamente, nosotros habíamos pensamos que 3 años de forma clara, que esa etapa de los programas teníamos que darla por concluida. Es decir, que todo lo que se construyera nuevo, sobre todo porque todos sabéis y lo padecéis fundamentalmente, que al final la escuela termina siendo refugio de todos, ¿no? Y a nosotros nos toca muchas veces la consejería ser el dique sobre el que van chocando todas las peticiones. A todo el mundo se le ocurre la fantástica idea de pensar de que todo se soluciona con un programa educativo o con una asignatura optativa. El primer paso siempre es pedir la asignatura optativa de lo que sea, ¿no? Yo no quiero nombrar nada. Cuando no se consigue la asignatura optativa, metemos un programa educativo. Entonces, a partir de ahí, lógicamente se había generado una cantidad de programas inmensos y que además tenían estructuras distintas, tenían dinámicas distintas, tenían absolutamente distintas. Entonces, nos parecía crucial e importante ordenar todo eso, ¿no? Todo ese mare magnum de programa que os decía las dinámicas diferentes, ¿no? Para que os hagáis una idea, detrás de los programas hay entidades como la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la de Fomento y Vivienda, la Agencia de Instituciones Culturales, la Fundación de Desarrollo, podríamos estar nombrando Andalucía Emprende, etc. Es decir, que son las que soportan, además, desde el punto de vista de materiales y recursos, la mayoría de los programas educativos. Entonces, casi siempre, además, contradictoriamente, en muchos sentidos, los programas venían, no voy a decir impuestos, pero sí venían diseñados previamente, ¿no? Por parte de, se llegaba a un acuerdo, a un convenio y se llegaba al centro educativo, ¿no? Y era como una estrategia para llegar al centro educativo. Y el programa se sentía siempre complementario de la entidad o institución que lo generaba, ¿no?
Entonces, a nosotros nos parecía que nosotros teníamos que tomar el timón desde el punto de vista educativo de los programas que llegaban a los centros, ordenarlos, y en ese proceso estamos. El siguiente proceso fue escuchar cuáles eran las propuestas de mejora que los centros nos habían realizado en las diferentes evaluaciones que habíamos hecho en años anteriores, y por otra parte, nos parecía que también era importante reunirnos con colectivos de profesores, con grupos de profesores en un momento determinado y escuchar qué es lo que nos decían acerca de los programas, ¿no? Y encontramos pues, una disparidad tremenda, ¿no? en el planteamiento de la gente muy enganchada con los programas y que le encantaba, que habían sido capaces de construir pues, proyectos muy interesantes, habían creado cultura de ese programa en su centro educativo, y gente que le gustaba de manera tremenda los programas, ¿no? Como Sipador, hablaba de ellos como programistas, siempre con un tono peyorativo y despectivo. En ese planteamiento nosotros empezamos a tomar nota de cosas que nos dijeron, porque nos planteamos el reto de en 2 años rediseñar los programas, ¿no? Y en ese rediseño pues os voy a contar algunas cosas de las que nos propusieron, que es importante tenerlas en cuenta porque luego van a sonar en las instrucciones de alguna u otra manera y en nuestro propósito de empezar. Por ejemplo, había muchos docentes que nos decían los programas deberían servir para fomentar la innovación educativa, la investigación y la difusión de buenas prácticas. Tiene que ser una herramienta que sirva para replicar buenas prácticas. Es decir, a partir de que en un lugar hay una buena práctica, debería tomarse como un modelo para intentar que aquellos centros que quieran tomar ese modelo, esa referencia, lo puedan hacer. A muchos centros, a muchos docentes les cuesta trabajo entrar en determinadas metodologías y si va acompañado, pues es posible que esa innovación educativa llegue al centro. Entonces era una petición que nos parecía interesante y la notamos. Otro clamor casi nos decía, tiene que ser un proyecto colectivo, no puede ser un proyecto individual, porque detectamos también que en muchos casos, además que lo hemos hecho incluso en estudios cuantitativos, era la petición de un profesor, ¿no? Aislado. Alguien que le gustaba hacer crece con tu árbol, alguien que le gustaba pues, hacer algo de clásicos escolares. La gente se iba apuntando, había mucha gente que se apuntaba a los programas educativos como una actividad particular, que luego la insertaba en su clase, en un proyecto integrado, en una religión, donde fuera. Que nos parece que es una dinámica interesante que yo respeto tremendamente, pero estoy viendo que la petición era que fuera un proyecto escénico, que fuera algo articulado y que tuviera consistencia en el centro educativo. Otra cosa que nos pedían es, los programas tienen que servir para articular el trabajo colaborativo de los centros, para que en los centros haya más cultura, pero yo sobre todo pensando en los pies más que en los centros de primaria, ayudar a romper los compartimientos estancos y que haya más proyectos colectivos y el trabajo colaborativo sea más potente. Que seamos capaces de propiciar la creación de redes profesionales de profesorado que trabajen en las mismas temáticas, en las mismas dinámicas. Otra cosa que nos pedía, además de forma muy insistente a la mayoría de las personas con las que contactamos, era que hubiera formación asociada al programa. No entendía que un programa no estuviera acompañado de una formación que te ayudara a desarrollarlo. Era algo bastante obvio, y salvo en aquellos programas que sí que eran exitosos, y ahora contaré algunos de ellos, en la mayoría de los programas no había formación ninguna asociada al programa educativo. También nos pidieron y nos reivindicaron de manera importante que fueran programas de apoyo al currículum, lo nombraban así. Que para mucha gente pudiera ser una alternativa al currículum, forma del currículum, para que le ayudara a desarrollar estrategias, herramientas, recursos que favorecieran el desarrollo del currículum. Hablaba mucha gente también, eso era casi general, tiene que ver con lo que aquí, mayor reconocimiento, había una queja unánime de que los programas no estaban reconocidos y que al profesor había que reconocerlos más, en este caso a efecto de concurso de traslado, CCN y demás. Y un poco con todo eso nacen estas instrucciones. Como podéis observar, tremendamente pretenciosos y ni siquiera intentamos ni siquiera asomarnos a la mitad de esto que estamos pidiendo. Pero, por ejemplo, si pensamos que los programas educativos necesitaban ser rediseñados y en ello estamos. Digo estamos porque no es fácil cambiar la faz de tantos programas y además hacerlo en un tiempo como estamos, ¿no? Es arriesgado hacer cualquier cosa, es muy complicado, es difícil. Entonces hemos empezado pues justamente atendiendo a una serie
de programas que eran de reciente implantación, el caso del PLC, por ejemplo, que es un programa que se pone en marcha atendiendo a una petición de muchos profesorados, porque sabéis que en el caso del PLC una orden que no llegó a salir en el año 2008 para implantar la forma general del centro educativo, hubo una orientación en materiales y recursos, salió un portal educativo del PLC, hubo una apuesta importante de la formación por el PLC, pero igual que hay determinados centros donde han hablado bien, hace años que se desarrolla bastante bien los PLC, había otros muchos que nos querían ayuda, es decir, necesitamos que nos acompañe, que haya algo que nos sirva de acompañamiento en este proceso. Y en eso surge, por ejemplo, el PLC, o surgen otros programas, por ejemplo, los de comunicación lingüística, que había una demanda expresa, sobre todo para que permitiera en áreas que no eran lingüísticas desarrollar determinadas estrategias, ¿no? O los de cultura emprendedora, que hacen como una petición a partir de otra orden que salió. Entonces, esos nuevos programas que se pusieron en marcha, junto a todos los que se iban, lógicamente, revisando, empezaron a rediseñarse teniendo en cuenta 4 pilares básicos que nos parecía que tenían que tener mínimo imprescindible, ¿no? Uno es, los contenidos tienen que ser curriculares, tienen que estar incluidos de forma importante. Yo no puedo tener programas de fomento a la lectura, lo que al mismo tiempo no haya la posibilidad de desarrollar la competencia de comunicación lingüística, por ejemplo, y haya estrategias o herramientas que permitan desarrollarlo. Por otra parte, otro de los pilares era la innovación educativa, ¿no? Es verdad que a quien nos pedía que debían ser una herramienta, un instrumento para llevar la innovación educativa al centro educativo, que podía ser una buena estrategia, tenía razón en muchos de los sentidos. Lo descubrimos el año pasado en algunas de las estrategias que pusimos en marcha y a lo largo de la jornada iremos hablando de casos concretos. Innovación educativa que permitía trabajar por proyectos, apostar por investigación-acción y hacer montones de estrategias que hoy mismo son mucho más, se están propiciando de forma más directa a través de los programas. Lo tercero, formación. Todos los programas tienen un plan de formación asociado que cuando menos cubre una jornada inicial presencial, un desarrollo y acompañamiento que colabora, no de manera controlada ni perceptiva, colabora de los programas educativos es libre y voluntario para crear comunidades de red, porque ya nos conozca es donde puedes entrar para que te ayude otro compañero o alguien del equipo, o que en un momento determinado puedas compartir tus recursos, tus materiales, tus proyectos. La formación es importante, no solamente la formación presencial, también la online, o también la formación en centro, en el caso del PLC, es decir, que haya una formación que tenga sentido en virtud de ello. Y lo último, que es en lo que estamos trabajando este año, era la evaluación. A mí me parece que es el gran déficit de los programas educativos de casi todo lo que hacemos, lo digo sinceramente, en el sentido de que es necesario que aquello que realizamos, cuando se pone en marcha una estrategia, tiene que venir acompañado de una estrategia de evaluación que permita ver si eso está sirviendo para algo, y si no sirve para nada, ya no. Entonces, voy terminando. Ya es el último pilar por lo cual acabo rápido. Y en el caso de evaluación, se le ha solicitado, en este caso, a la gente de evaluación, se le han pedido 3 cosas de forma directa. Una, que nos ayuden a construir unos indicadores de evaluación para que todos los centros educativos puedan tener, en este caso, lógicamente, una herramienta, una estrategia que les permita evaluar el desarrollo del programa, medianamente bien que sea algo que les permita, sea útil fundamentalmente, si no nos interesa. Y segundo, permitir que algunos de los programas, intentar por lo menos, puedan ser analizados de manera externa o haya también una evaluación externa, ¿no? Entonces, esas son las 4 estrategias. A lo largo de la jornada hablaremos de muchas otras cuestiones, pero sí me parecía interesante que pudiéramos compartir cuál ha sido nuestra idea y lo que comentaba antes. Yo vengo con toda la actitud abierta que se puede de recoger todo aquello que podéis aportar, porque justamente en esta fase de rediseño hay posibilidades de intervenir en muchas cuestiones. Por ejemplo, una que os adelanto ya, el gran objetivo que tenemos a corto plazo es reducir de manera importante el número de programas, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que van a salir aquí que a mí me interesan de manera importante porque creo que es un colectivo, en este caso, que tiene mucho que contarse. Gracias.